¿Qué tal? ¿Alguna pregunta sobre lo visto hasta ahora? O sobre lo que sea. Bien, empezamos con el tema 2. Va a ser más breve. Ya os dije en alguna ocasión que esta asignatura tiene el tema 1 y todos los demás. Yo creo que esto con 2 clases, quizás 2 y pico, 3, lo despachamos. Vamos a proceder de una manera un poco rara o inusual. Vamos a ir de lo general a lo concreto, que es más normal, pero también de lo más emocional a lo puramente técnico, intelectual. Vamos a acabar intentando ver un poco algunos de los aspectos de cómo funcionan algunos de estos sistemas. Pero al principio tenemos otras cosas que ver. Particularmente tenemos cuestiones muy candentes, en el sentido al menos de que parecen preocupar a la gente con respecto a la inteligencia artificial. Aunque tenemos el ámbito del foro para discutirlas con calma y tal, merece la pena sacarlas aquí también en un contexto un poco más rápido, interactivo. ¿Psicólogos de inteligencia artificial? Preguntaba alguien y contestabais muchos. ¿Cuál es el problema? O dicho en un sentido contrario, ¿esto tiene algún sentido? ¿Es posible? ¿Lo veis positivo? Primero, ¿lo veis posible? Tú estás muy en que no. O sea, yo justamente creo que no participé, pero lo que sí que opino es que la inteligencia artificial lo que le falla es que nunca va a tener el componente emocional. Simplemente va a repetir pues para lo que está programada. Y yo creo que si no puede conectar con la persona a nivel emocional, no va a poder ejercer como psicólogo nunca. Los consejos y todo va a estar muy vacío, desde mi punto de vista. ¿Alguna otra idea? Hola. ¿O punto de vista o opinión? Sí. No, ahora mismo no me siento capacitada para mojarme, tal y como lo hice ayer, por ejemplo, con lo otro, pero Ningún sí problema. que creo que es un problema pensar que un psicólogo se implica mucho emocionalmente y que eso le hace bueno, porque yo dudo sobre eso. De hecho, estuve hablando con Luis de personalidad e inteligencia. ¿Luis de la Corte? No, ¿Luis ay, Carretier? Luis García. Luis García, sí. Y sí que estuve hablando con él el tema de la empatía, me pasó algunos artículos de hasta qué punto la empatía es buena, o sea, hace más eficaz a un psicólogo, que había bastantes dudas, debe haber bastantes dudas sobre el tema, y luego que eh, no es tan importante quizás que lo sienta como que el otro lo perciba. Y tal y como decías tú el otro día, de que hablamos con la inteligencia artificial, que por ejemplo le decimos gracias o buenos días, tal, y te responde, o sea, te responde buenos días tal y como lo haría yo, al menos, muchas veces igual. Y a veces lo puedes percibir así. Entonces, no, mi pregunta sería más, ¿seríamos capaces de percibir la misma emocionalidad de una inteligencia artificial que de un psicólogo humano? ¿Algo que decir? Yo Claro, como tú tienes un poco la posición diferente, tienes el privilegio de primera réplica. no sé, yo creo que la clave para una terapia efectiva justamente está en la empatía y en que te sepa devolver el terapeuta una respuesta a nivel emocional, identificar y cómo mejorar y demás. Y yo pienso que la inteligencia artificial te puede ofrecer pues serie de consejos o actitudes que puedes tomar, pero nunca va a estar muy enfocado en ti mismo. Y yo creo que el terapeuta tiene que adoptar un enfoque para cada persona y la inteligencia artificial no es capaz de ver más allá porque va a dar la misma respuesta a todo el mundo desde mi punto de vista, independientemente de quién sea esa persona. Veremos algún detalle sobre eso hacia el final del tema. Sí. Pues yo soy de Italia. Allá hablamos de inteligencia artificial y de cómo ella puede también sacar emociones de las personas. Así que no sé si es posible tener un psicólogo, pues IA, pero también es cierto que la inteligencia artificial puede emocionar a la gente o tal vez, no sé, darle... o sea, la gente se relaciona
y es posible que sienta algo que se parece pues a lo que sentiría con una persona real. Lo que sentiría una persona. Sí, sí, sí. Ya. O hablando, relacionándose con una persona real. Ujú. O sea, no excludo el hecho de que sí se pueda, la inteligencia artificial pueda, no sé, desarrollar en las personas emociones o cosas, pues. Ujú. ¿Más puntos de vista? En mi opinión, yo diría que en vez de rechazarlo del todo completamente y decir, no, esto una IA no puede hacer de psicólogo, la mejor opción, y creo que sería lo más lógico, porque al fin y al cabo estamos hablando de ciencia también, es ponerlo a prueba. Ver cómo funciona y si se recaudan datos a lo largo del tiempo, porque por ahora la IA, pues solo tenemos, no sé hasta qué punto se puede generar un vídeo de una cara de una persona que esté interactuando, hasta no sé si se puede realizar, pero lo mejor sería ir poniéndolo a prueba y conforme vaya avanzando, ver si los resultados son óptimos o no son óptimos. O sea, un enfoque empirista, totalmente, empírico, vamos. Ujú. ¿Qué os parece? ¿Alguna otra idea, opción, opinión? Bueno, yo no sé por qué me parece, o sea, entiendo el punto empírico de eso, pero no sé, lo sentiría un poco, me daría un poco de miedo probar a ver qué defectos tiene eso con personas que están sufriendo. Ujú. El grupo experimental sería complicado de... Claro, sería complicado O sea, medir si los que hasta... estamos aquí hacemos el grupo de control, bien, porque se supone que estamos todos sanos, ¿no? Salvo quizá yo. Pero el grupo Claro. experimental tendríamos que coger a gente que tuviera realmente problemas psicológicos. Eso nos plantearía dificultades éticas. O Es un sea, punto... yo, claro, ahí me plantearía como que metodológicamente vale, con sus detalles, pero éticamente tendría que pensarlo mucho. Es un poco como aquello de vamos a rajarlo a ver qué tiene dentro, ¿no? Sí, claro. Ya. Sí, impecable desde el punto de vista científico, pero bastante cuestionable desde el punto de vista ético. No obstante, el ingenio de los experimentalistas no conoce límites y a lo mejor alguien encontraba alguna manera de abordarlo Pero vamos, en el peor de los casos para tu tesis, a lo mejor al final no lo podemos hacer por motivos éticos, pero desde el punto de vista de la investigación, esa sería una vía muy clara. Fijaos que estamos con dos cosas, lo epistémico y lo ético. Ha aparecido en todas las intervenciones. ¿Más puntos de vista? Yo le acabo de preguntar a ChatGPT que por qué no puede hacer de psicólogo. Ujú. Y me parece que justamente lo que ha hecho ha sido darme una respuesta súper vaga y siempre como que trata de darme la razón. En el momento en el que yo le digo algo a ChatGPT, me Es da un la chatbot. razón. Entonces yo creo que esto demuestra una vez más que por qué no puede ser un psicólogo, porque me ha dado una respuesta súper básica. Entonces no creo que nunca vaya a poder alcanzar. Por muchos conocimientos que Cuidado, tenga... ChatGPT no es cualquier inteligencia artificial. Ya, bueno, sí, eso es verdad. Es que yo es la única que conozco. Claro, es que es el entonces esto prototipo y es el que generaliza. conoce casi todo el mundo, pero se pueden hacer de otra manera. De hecho, vamos a ver en este tema un montón de posibilidades de la inteligencia artificial que no tienen nada que ver con ChatGPT porque son más antiguas, llevan más tiempo rodando. Ya. Y entonces también conocemos mejor su alcance y sus límites. No, sí, pueden llegar lejísimos y me parece que están avanzando de una forma bestial, pero nunca van a alcanzar ciertos niveles humanos como es la labor de un psicólogo, desde mi punto de vista. ¿Alguien más quiere decir algo? Para mí eso es una visión, perdón por contradecirte, pero es una visión un poco reduccionista porque en la época, hace 300 años, se decía cómo las máquinas podrían llegar a sustituir ciertas acciones que hacen los humanos. Y a día de hoy eso es parte de nuestro día a día. Sigo defendiendo esa posición de que habría que comprobarse, claro. Tema ético y tal, pues sería complicado, pero se tendría que poner a prueba. Sí, hace mucho tiempo la idea de una máquina que pudiera volar era absurda, por ejemplo. Sí. Tengo una objeción sobre lo de la ética. Yo he usado la ética para hablar sobre tu experimento hipotético,
pero voy a hacerme una crítica a mí misma sobre lo de la ética. A ver, yo tengo un problema con la clínica en concreto como rama porque sí que creo que tienen un problema con la ética, tienen un problema con el código ético, tal y como yo lo he aprendido aquí. Y a veces pecamos de pensar que los psicólogos que están allá afuera haciendo terapia lo hacen de forma ética y como que le ponemos como un envoltorio como muy científico, muy tal, pero yo no lo tengo claro que realmente no haya terapeutas que hagan bastante daño. Y lo veo en la divulgación, o sea, yo he visto divulgación psicológica, vamos, denunciable. Entonces, yo creo que el problema, además del problema ético de qué hacemos con ese grupo que no es sano, o no está sano, es la base. O sea, ¿qué límites le pondríamos a la inteligencia artificial? O sea, ¿qué bases estamos hablando éticas? ¿Qué tiene que tener un psicólogo para hacerlo de forma ética para que yo pueda entrenar, por ejemplo, a la IA para que lo haga de forma ética? O sea, ya de base nos tendríamos que poner de acuerdo porque si ves el código ético, muchas de las cosas son recomendaciones que para mí deberían ser obligaciones, no recomendaciones. Entonces ya tendríamos que reabrir el debate ético de los humanos y luego meternos en la IA. Que eso me hace pensar, y entonces, ¿por qué no? Porque si un humano lo puede hacer, Con lo golfos con que su... somos. ¿Y por qué no? Ujú. Marta. Incluso pienso que con consentimiento, yo pienso que incluso habría personas que quizás sí se atreverían a probar cómo sería un psicólogo de inteligencia artificial, pensando a lo mejor por esa sensación como de quizá privacidad. Yo creo que a lo mejor si habría gente con consentimiento sí se podría hacer. O sea, Buen yo no... punto. ve- Buen Yo, punto, porque eso resuelve muchas cuestiones claro, éticas. o sea, creo que lógicamente sin consentimiento y sin todo no es lógicamente ético, pero creo que si se pusiera en situación a personas con trastornos o con lo que fuera, oye, se ha creado este modelo, es un psicólogo de inteligencia artificial, quieres formar parte de este experimento, quieres probar cómo va tu trayecto con el psicólogo o esto, yo creo que gente Es buen accedería. punto. Pero yo seguro que recuerdas que el problema que tiene el consentimiento en este contexto es que produce autoselección de Sí, muestras. verdad. Entonces, claro, solamente se van a entrar en nuestra muestra los pirados que están tan desesperados que dicen, como si me da terapia un salchichón, pero que me ayude alguien. Sí, no, total. Entonces, claro, y a lo mejor los que tienen trastornos un poco más llevaderos, digamos, dicen, uy, no. Y se apuntan a lo de, a mí esto me da mucho miedo, por ejemplo. Ya. No, Pero vamos, es un buen punto. ¿Algo más? Voy, perdón. No sé si es correcto, pero en lo que vimos nosotros también habían estudios con niños autistas. Y entonces ellos como interpretan la cara de la persona, la expresión de la persona es muy complicado y muy diferente. O sea, Sí. si levanta las cejas, entienden algo, y si no las levanta, se entiende algo más. Sí, O es sea, casi una agnosia. y entonces ellos hicieron estudios con inteligencia artificial y niños autistas y vieron cómo la inteligencia artificial le mostraba, no sé qué, una cara de un tipo y ellos entendían cuál era la emoción que le querían pues expresar. Eso. Entonces, ahí, o sea, se puede utilizar, o sea, no sería tanto un psicólogo, No, pues, es que ahí IA. está haciendo una herramienta Sí, claro, pero ese tipo de trabajos. Sí. igualmente es algo muy útil Sí, para la claro. mejora de sonidos. Claro. Pues. En este caso, un poco por las razones contrarias, porque el sistema artificial tiene mucho más control sobre presentar siempre lo mismo para el Sí, mismo sí, concepto. sí, sí. Con lo cual, al individuo que tiene que estar haciendo una lectura lenta y trabajosa de una expresión, le facilita las cosas. Claro. El problema que tienen algunos, no todos ni mucho menos, cuadros de TEA, es que tienen que leer las emociones y estas cosas un poco como nosotros miramos el saldo del banco o una lista de... No es como a nosotros que se nos impone, ¡paf! Entonces tú ves la cara de alguien y dicen, este es mi amigo Pepe cabreado. Y no necesita, o sea, antes de decirlo ya lo sabes. Ellos tienen que ir mirando, pum, 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 pum. A Pepe lo reconocen, no es prosopagnosia. Pero detectar la expresión facial en relación con la emoción tiene una gran dificultad y ahí una IA podría servir mucho como entrenamiento. Pero es que ahí la IA hace el mismo papel que un conjunto de tarjetas. No estamos hablando de una IA psicólogo, sino de una IA
cosa que usa el psicólogo. Es diferente. Sí. ¿Más? Yo un par de observaciones solo, no voy a pretender resolver la cuestión, ni mucho menos. Sobre la empatía. Os recomiendo un libro de un gran psicólogo que se llama Paul Bloom, titulado Contra la empatía. La empatía es una mierda, en muchos casos. Os pongo un ejemplo. Hace poco hablé con un amigo, conocido amigo, ahí a mitad de camino, que me comentaba que él, en el conflicto que hay actualmente en Oriente Próximo, él estaba absolutamente con Israel. Le pregunté por qué motivo y me dijo que, mira, yo cuando vi en el telediario, en la tele y tal, a los chavales que salían del concierto aquel, el 7 de octubre, yo vi a mis hijos y a los amigos de mis hijos. Eso es la empatía. Y cuando yo veo a los barbudos vociferantes con AK-47, yo no veo a nadie que tenga nada que ver conmigo. Ahí no se produce la empatía, pero la empatía es concéntrica. ¿Se entiende? Este autor, Paul Bloom, dice, el libro se titula Contra la empatía, pero el subtítulo es A favor de la compasión racional. Hay infinidad de ejemplos de estudios que se han hecho concluyentes que demuestran que bajo determinadas circunstancias la empatía da lugar a comportamientos absolutamente injustos, como mínimo, por parte de la persona que siente la empatía. Es que de repente empatizas con alguien y no con otro, como en el ejemplo que os ponía. Yo no estoy diciendo que esté mal estar de parte de Israel, quede claro. Lo que estoy diciendo es que está mal estarlo por esas razones. Que tú haces un análisis de la situación y llegas a la conclusión de que estás a favor de un bando o de otro en un conflicto, es una cosa. Que tú dices, es que este se parece más a mi hijo. Pues no es un motivo para ponerte en un lado o en el otro o en ninguno. Y la empatía nos lleva a ese tipo de cosas. Segundo, la empatía tiene otro problema. Yo he acabado con la camisa empapada de lágrimas de una compañera que es una bestia, en el doble sentido de que es una de las mejores psicólogas clínicas que yo he conocido en mi vida, y segundo, que trabaja como una bestia. Inteligentísima, no me refiero con lo de bestia que tal, pero acaba destrozada, porque tiene una enorme empatía con sus pacientes y tiene una jornada en la cual por la mañana ve a 2 TCAs severos, a una niña con una depresión que está al borde de la autolítica, y por la tarde tiene primero a un TLP y luego como te dediques todo el día a empatizar con todo eso, de la manera en que empatizamos espontánea y naturalmente, eso acabas llorando como una desgraciada y destrozada. Un día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no hay ser humano que aguante eso. Así que el psicólogo tiene que dosificar la empatía, como mínimo. Otro punto, el legal. Si ChatGPT te dice, métete 5 cajas de Ribotril y 4 de Bandral y ponte a bailar en la barandilla de la azotea. Y ya verás qué bien te pones. Supongamos. Entonces ocurre lo que todos nos estamos temiendo y te piñas y te mueres. ¿Quién es el responsable? Porque ahí tiene que haber un responsable. O sea, si hay una prestación sanitaria, tiene que haber un responsable civil. Estamos en un país civilizado. Si estuviéramos en algunos sitios, yo qué sé, de estas islas en las que todo el que se acerca lo fríen a flechazos, pues sería otra cosa. Pero aquí tiene que haber un responsable. ¿Quién? Sam, el de OpenAI. Los miles o decenas de miles o cientos de miles o millones de personas a partir de cuyas verbalizaciones se ha entrenado esa IA, ¿van a ser todos ellos responsables? Una IA no puede hacer ese papel, sencilla y llanamente, porque no es responsable. O sea, porque no se le puede, no es objeto de responsabilidad civil. Entonces tiene que haber alguien que asuma esa responsabilidad, que tenga la capacidad legal para asumir esa responsabilidad.
Esto podría llevar, esto que estoy diciendo por sí solo, pues, esto que ya sabéis todos seguramente, que hay muchos psicólogos que trabajan con psiquiatras y que el psiquiatra lo único que hace es firmar recetas. Entonces llega el psicólogo y dice, mira, necesito risperdona para 15 días para este que anda con un brote probablemente... Y va al psiquiatra, se lo firma, ni pregunta, porque en muchos casos el psicólogo sabe más de farmacología. Pero lo único que hace el psiquiatra es poner el sello de la legalidad. A lo mejor, mutatis mutandis, nuestros psicólogos del futuro, lo único que harían es refrendar y asumir la responsabilidad de la recomendación del chat GPT o lo que fuera de turno. ¿Se entiende? Todavía otra cuestión, e insisto en que no me estoy decantando, ¿eh? Más cuestiones en realidad. Tenemos un problemón con la salud mental, si lo sabéis. Y el problema es que no se puede atender a la salud mental. No se fucking puede. Porque hay mucha gente, hay muchísima demanda y los psicólogos somos pocos. ¿Lo veis? Ahora mismo hay psicólogos clínicos de premium no, lo siguiente, o sea, los más capaces, los más cualificados, los más expertos y los que tienen mejores récords de resultado, que están tratando leves malestares de alguien que se encuentra algo perturbado, cuando tendrían que estar a pincho con casos de psicosis, con casos de esquizofrenia, con casos de TCAs, TLPs, casos... ¿Entendéis lo que quiero decir? Estamos matando moscas a cañonazos mientras no usamos los cañones donde haría falta. El sistema es absolutamente subóptimo. Pero, incluso si consiguiéramos una gran cantidad de psicólogos y tal, ¿qué hacemos? ¿La mitad de la población dando terapia a la otra mitad? ¿Cuánta gente necesitaría ayuda psicológica? Pensadlo. Ah, es que el sistema público no funciona y el privado es elitista. Sí, vale, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Se ve? ¿Alguna observación? ¿Algo que añadir? Sentenciamos que de momento lo de los psicólogos ya no lo vemos muy claro. ¿O alguien quiere ir a por ellos? Venga, ya. Bueno, lo dejamos ahí de momento. Esto no significa que cerremos ningún tema, ¿eh? Podemos seguir discutiendo a la luz de lo que se nos vaya ocurriendo, lo que vayamos viendo. Más cositas que están calientes. Ministros de Inteligencia Artificial. ¿Cómo lo veis? Aquí inmediatamente se aplica lo mismo que decíamos sobre lo legal. No tiene responsabilidad para tomar decisiones. Pero aparte de eso, hemos quedado en que sustituir a un psicólogo no lo vemos del todo claro. Pero sustituir a un ministro... ¿Alguna idea? Yo he visto opiniones bastante decantadas en el foro. La única positiva casi la mía, creo. Sí. Bueno, podría ser por el hecho de que tengan, no sé, unas ideas claras y entonces las puedes expresar, no sé, pero igual no podrías conocer las necesidades de la población tampoco. O sea, ¿cómo va a saberlo? Uh-huh. A menos que no se le... O sea, no sé. ¿Cómo sabe ChatGPT lo que te contesta? Pues está entrenado. Vale. Bueno, no sé. O sea, no te defines. A ver, Beatriz. A ver. Uno, sí puede saber las necesidades, igual que las puede querer saber un ministro. Siempre puedes hacer encuestas a la población. Segundo, actualmente yo no veo que realmente no me importa tanto si saben o no mis necesidades, si no les importan. Y eso a un humano le puede importar o no. No tienes la certeza nunca de que al ministro le importa una mierda tus problemas. Y luego que, claro, que yo, no sé si es por lo sesgada que estoy políticamente, que todo me parece una mierda, pero ¿cuál es el trabajo de un ministro? Gestionar X cosas, ¿no? O sea, el ministro de Sanidad tiene que gestionar la sanidad, tiene que gestionarla en muchos niveles
yo no creo que sea imposible. Perdona, la sanidad no es un buen ejemplo. Bueno, La sanidad está transferida a las comunidades sí, eso es autónomas verdad, en perdón, España, lo digo por perdón. eso. Un ministro de sanidad tiene Eso muy es poco verdad, que es hacer verdad, es realmente. verdad. Eso es la gestión y la gestión. Y con la educación pasa lo mismo. Tenemos que La- pensar en industria, en transportes, Sí, por en ejemplo. transportes, por ejemplo. En transportes. Yo, el transporte tiene que gestionarlo a muchos niveles. No, no digo que sea un trabajo fácil, ¿eh? No lo estoy invalidando en nada parecido, pero sí que creo que yo no pondría la mano en fuego de que no lo pueda hacer una IA bien entrenada para eso. Pero sí pongo la mano en fuego que es muy fácil que un ministro humano lo haga mal. O sea, yo tengo la certeza de que hay cantidad de ministros que lo han hecho muy mal. Y no solo que lo han hecho muy mal, es que no han sido, su maldad no ha sido inocua, ha sido destructiva. Entonces, que yo digo que sí a esto, no me posiciono, pero no me puedo cerrar. O sea, viendo la política, el ser humano, lo contaminada que está, lo fácil que es contaminarla por nuestras emociones, por nuestra ideología. Claro, luego el tema es si la entrenas contaminándola, que también. ¿La? Si la entrenas contaminándola, que también. Pero no lo tengo yo tan claro que no. Aunque entiendo lo de la responsabilidad legal, pero si se solucionara eso, que no sé tampoco cómo se haría, claro, es que tampoco me quiero mojar de más. Ya, tu posición. Tú estás con los pantalones un poquito arremangados en la orilla del mar metiendo la puntita del pie. Sí, Bueno, bien, perfecto. Es una manera muy como otra cualquiera de disfrutar del mar. Cuidado, me parece muy correcta tu posición. Me parece sobre todo muy proporcionada a lo que sabemos. claro, Pues no sabemos cómo funcionaría eso de verdad, porque no tenemos resultados empíricos de esto hasta tanto que los albanos nos vayan contando cómo les va, que son los únicos del mundo que lo han hecho. Y por otra parte, oye, pues lo que tú estás diciendo más o menos es, yo en principio no estoy for eso, pero dejaría de tal la posibilidad porque es que a lo mejor, como el estándar de calidad que hay que batir no es demasiado alto, pues a lo mejor resulta que sí. Creo que entiendo que esa es sí, tu... sí. Más, Marta. Yo es que no me posiciono en ningún lado porque el tema político no... Estáis cobardes hoy, ¿eh? No, cobarde no, Es es que broma. este específicamente no me lo leí. Pero es que yo, joder, viendo todo esto, pienso, vale, tú coges a una serie de ministros y pregúntale esto. Nosotros somos psicólogos y hemos dicho que no nos pueden sustituir, ¿no? Yo creo que los ministros tampoco dirían que sí se les puede sustituir. Entonces, Claro. no, quizás estamos ligeramente sesgados. ¿Perdón? No estamos ligeramente sesgados, quizá. O sea, nuestra profesión no se puede sustituir por IA, pero, o sea, una IA entrenada para ser un buen psicólogo, ¿no? Pero sí usamos, como si usamos el argumento de que una buena IA, o sea, trabajada para que sea ministro, sí se podría sustituir. O sea, yo creo que estamos sesgados. Yo creo que es que se puede, no se puede, no lo sé. Que más que, no sé, igual que nosotros defendemos que no se nos puede sustituir, yo creo que un ministro o una ministra también podría defenderse que no se le puede sustituir. Y con una diferencia además, que es que ellos tienen la sartén por el mango y pues, o sea, no se va a cambiar nada en cómo funcionan los gobiernos a menos que los propios gobiernos lo decidan. Mientras que en el caso de los psicólogos, pues nosotros dependemos de la Comunidad de Madrid y ellos son los que van a decidir. Esa diferencia es importante. Yo iba a comentar que eso, o sea, aunque se pueda o no se pueda, aunque se pruebe y realmente en el hipotético caso de que la IA sea capaz de sustituir a ciertos ministros, que por lo menos aquí en España hay algunos que son bastante sustituibles, es algo que es completamente irreal. O sea, la clase política es una clase tan privilegiada que no van a dejar que una IA lo sustituya Lo que de decía ninguna antes, manera. ellos son los que tienen el Que en control. Albania haya ocurrido, bueno, Albania es un país Rarísimo. rarísimo de En muchos aspectos. un sitio que son los Balcanes, que yo soy de los Balcanes también. Esa zona es un experimento social en general. Pues sí, en países así sí, pero en países como dentro de la Unión Europea, países más occidentales, eso no va a pasar jamás. Me temo que tienes razón. Es una forma ya de decantarme, pero en fin. ¿Más ideas? ¿Más posiciones? Sí, un momento. ¿Cómo? O sea, que no tengo nada nuevo que aportar porque opino más o menos en la misma línea. Ya. Es decir, al fin y al cabo salen todos los días noticias
de gente en cargos políticos que se han inventado completamente su currículum y que tienen cosas que Sí, en hay realidad... mucho. Últimamente ha habido toda una retaíla, porque salió un caso y luego en plan y tú más acabaron sacando de de todos los partidos. Sí. Claro, entonces si Fue esa gente... lamentable, o sea, fue vergonzoso. Totalmente. Entonces, si esa gente acaba trabajando de ello, pues al fin y al cabo, la inteligencia artificial, no digo que pueda sustituir a un humano, pero como lo que han comentado, que podría ser como una herramienta paralela. O sea, un cotrabajo, básicamente. Entonces tienes, por un lado, el mundo digital y de la inteligencia artificial, con los datos objetivos, y luego una ejecución más humana, básicamente. Y luego nombré el otro de los políticos estos que se inventan carreras y demás que han hecho, pues porque al fin y al cabo, si ellos están trabajando de eso sin tener ni idea, pues la inteligencia artificial no lo tendrá tan complicado como para superar a esa gente. Un poco lo del listón bajo que decíamos Justo. antes, sí. Entonces parece que aquí tenemos un cierto casi dictamen, ¿no? Yo diría, cuidado, hay varias cuestiones. Igual que está el problema legal, en el caso de la atención psicológica, de quien asume la responsabilidad, en este caso es más serio, porque no es solamente ya quien asume la responsabilidad de una decisión, es que esta gente está en puestos de mando, que tienen autoridad sobre otros. Y el problema de fondo más central de la filosofía política es cómo se justifica que un humano mande sobre otro. Eso es absolutamente insoluble, o sea, no tiene una solución, digamos, como típico problema filosófico, no tiene una solución definitiva. Tenemos como máxima legitimación los sistemas democráticos, pero es absolutamente parche. Es decir, todos los individuos que se decantan hacia las posiciones más anarquistas, más libertarias y tal, pues asumen en primerísimo lugar que no hay forma de legitimar el que un individuo humano tenga mando sobre otro. Legitimar, ojo. Hay formas que son las naturales. Por ejemplo, cuando vivimos en pequeñas bandas de cazadores-recolectores, pues el abuelo tiene una legitimidad nata sobre los hijos y los nietos. ¿Por qué? Porque por todo lo que les ha entregado, por todo lo que les ha dado. El que tiene el respeto de los demás tiene una cierta legitimidad para mandar sobre el grupo. Todos saben que si ese dice que vámonos ahora para donde sale el sol, vámonos ahora para donde sale el sol, porque este siempre tiene razón. Pero cuando entramos en sociedades en las cuales no hay un conocimiento mutuo significativo entre las personas, ¿cómo se legitima que alguien te mande a ti o a mí? Es decir, esto es un problemón. ¿Cuándo hablamos de humanos? Si hablamos de cosas no humanas, apague y vámonos. ¿Me entendéis? La otra cuestión, la otra cara de la moneda es que, bueno, pues lo habéis mencionado. ¿Qué hace un ministro? ¿Qué se supone que tiene que hacer? Especialmente si entendemos que tiene una inmensa cantidad de personal técnico, que son los que van a seguir, cuando cambie el partido y la oposición suba al poder, ese personal técnico va a seguir ahí. Van a seguir siendo los mismos, que son los que saben resolver los problemas. Y entre el personal técnico y el ministro, que es político, hay un estrato de asesores, que normalmente saben del tema, pero están en la cuerda política del ministro. Eso es más o menos, dicho pronto y mal, la estructura que hay. Entonces ahí a mí me parece muy claro que el que es más sustituible es el ministro. De todos esos, o sea, porque es fácil, simplemente, el ministro simplemente, si me pongo cínico, tendría que seguir las directrices de su partido en ese terreno y mandar las órdenes para abajo para que se ejecuten como quiera que se ejecuten, que yo ni lo sé ni me importa. Hemos tenido un ministro de Sanidad recientemente que era licenciado en Filosofía. Hemos tenido una ministra de Sanidad, no tan recientemente, que llevaba una pulsera de energía positiva. Ministra de Sanidad, colega. O sea, quiero decir, y luego está todo lo que mencionabais, se inventa currículum, o sea, es un tipo de personal bastante superfluo, como suelen ser las élites en un gran porcentaje, pero son los que mandan. Entonces, ¿cómo se podría hacer esa sustitución? Bueno, pues lo que han hecho en Albania es una pista. La llamada ministra en Albania, por lo que yo he podido leer, entre lo que habéis contado vosotros y lo que lo he indagado por ahí,
en los periódicos lo que hace básicamente es tomar decisiones técnicas sobre contratación, licitaciones, contrataciones del gobierno, que es donde, como hemos visto en España, es uno de los frentes típicos donde la corrupción va a saco. Claro, yo tengo un presupuesto de 100 millones de dólares para comprar ordenadores y pues, mi amiguete, que tiene una empresa de informática, pues a él le doy el contrato. Se maquilla la cosa un poquito tal, de alguna manera, y ya está. Eso es lo que están haciendo a mansalva. Claro, entonces lo que han hecho en Albania, que debía ser terrorífico lo que había ahí, no olvides que Albania es un país que hace 2-3 décadas se hundió económicamente porque todo el mundo estaba metido en esquemas piramidales. Prácticamente toda la población. Y bueno, para salir de ahí las pasaron canutas. O sea, es un país muy especial. Pues lo que hicieron es, vale, este sitio que es donde se producen las mayores corruptelas y tal, vamos a hacer que lo controle una máquina. Cualquiera se fía, porque la máquina, vamos a ver lo que le dejan hacer y lo que no y tal y cual, pero como idea, mola, en mi opinión, vamos. Entonces, una cosa, por ejemplo, que sí se podría hacer, y esto es pura ciencia ficción y fantasía, por lo que decíamos antes, a la élite actual, sobre todo con su bajísima cualificación, pues no se van a bajar de ahí. Es que ahora mismo tenemos a gente en cargos altísimos que en el momento en que salieran de esos cargos altísimos son inempleables. Es gente que no sirve para hacer nada, más que estar porque les han colocado en un sitio de privilegio. Entonces, se podría hacer que los ciudadanos votaran objetivos, no partidos. Es decir, yo voy a votar porque una sanidad más, no sé qué. Yo voy a votar porque de una vez se arreglen las carreteras y tengamos una red viaria, no sé cuántos. Yo voy a votar por una educación de altísima calidad para absolutamente todo el mundo. Objetivos. Y entonces la IA a lo que se dedica es esos objetivos que han decidido los ciudadanos a instrumentarlos. Es decir, hacer las acciones, las políticas, los planes y tal, para esos objetivos llevarlos a cabo. Ciencia ficción, pura y dura. Ignacio. Yo quiero decir, para ir un poco a la contra, Venga. que en realidad yo creo que el mayor problema que puede tener implicar a la IA en puestos de ministros, por ejemplo, es que se puede dar una despolitización aparente del cargo. Es decir, que la IA sirva como instrumento aparentemente despolitizado, ¿no? Y totalmente libre de intereses para pues, los programadores, los políticos que lo lleven, entonces se impongan ciertos valores e intereses, digamos, que se presentan como la solución más óptima o la solución que debe ser porque lo dice la IA, que tiene mucho más conocimiento que nosotros, en realidad sirva como una herramienta de dominio político o de imposición de unos intereses que no son legítimos en tanto que no son transparentes a la sociedad, como sí que pasa con la ideología. O sea, bueno, quiero decir, no es que sean legítimos, sino que por lo menos son, en su gran mayoría, no son transparentes. Podemos entender por qué cierto ministro tiene cierto interés y no otro. Yo creo que tienes razón, pero es que eso se aplica a absolutamente cualquier sistema político. Es decir, cualquier cosa se puede utilizar mal, cualquier cosa se puede utilizar torticeramente, cualquier sistema se puede pervertir para enriquecerme yo personalmente. Quiero decir, ¿no? En esto no se diferencia de... Sí, sí. Es como si me dices, yo qué sé, los pantalones de los birmanos tienen todos 2 perneras. Pues sí, pero es que los pantalones de los americanos, de los italianos, de los franceses también. Entonces no... ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Sí. Pero sí, hombre, a ver, un sistema se puede utilizar, claro, la inteligencia artificial probablemente no va a tener un mecanismo de pánico para decir, me están manipulando. Ya se ocuparán de que no la tenga. Entonces, a lo mejor podría convertirse un poco, como tú apuntas, en algo meramente cosmético. Es decir, seguimos haciendo el mangoneo de siempre, pero ahora estamos cubiertos por la apariencia de que esto es objetivo y tal y cual. Sí, pero eso es lo que se puede hacer con todo. Pero De hecho, estamos viviendo ahí. Sí, pero el problema es precisamente, como tú has dicho, la tecnología al final se puede utilizar mal o bien en función del tipo de gobierno, pero actualmente, por lo menos las bases de la democracia, es que debe haber una discusión pública en torno a cuáles son los intereses de la sociedad, ¿no? Digamos las bases teóricas, luego la praxis Ya. puede ser otra muy distinta. Eso es la teoría, el conjunto de teorías que se conocen como democracia deliberativa. Y empíricamente no se aguanta. Ya lo sé. Pero sí, es un ideal, como tú dices. Sí, Entonces, quiero decir que en una tiranía o un monarca absoluto, pues sí que pudiéramos entender que pase eso, ¿no? Hmm. Porque precisamente
es el fundamento de la sociedad. Claro. Pero en una democracia, o en lo que se supone que es una democracia, no. Es que la democracia tiene exactamente el papel que tú le atribuyes a la IA. Es cosmético. Quiero decir, la élite no va a cambiar. Sí, sí. De hecho, no cambia, ahí están. Están los hijos, los nietos, los amigos. O sea, pero cuidado, que de vez en cuando votamos. El problema que tiene, ¿sabéis? Hay una teoría que es terrible, es cínica y es dura, pero yo creo que es muy correcta, que es la teoría del votante irracional, que en realidad es racional. La psicología política concretamente demuestra que la gente, como todos sospechamos, vota mayoritariamente con las nalgas. Es decir, joder, tengo que ir a comer con la zorra de mi suegra que la odio, pero antes voy a votar, es domingo. Y la parienta me ha liado para ir a comer a la casa de su puta madre. ¿A quién voy a votar? A quien más le joda a mi suegra. Pero así, la gente vota así. Yo he votado, lo confieso públicamente, he buscado la papeleta más rara, en plan, voy a votar esa. Y lo he votado. Legión cristiana marxista, o sea, una cosa muy surrealista. Me llevé otra papeleta para casa para no olvidarme, pero ahora mismo la tengo descontrolada. Vale, yo era joven y un tanto irresponsable, ¿de acuerdo? Pero es que se vota en general con ese tipo de cosas. Y lo que dice esta teoría es que el votante que no se preocupa en lo que vota es racional. ¿Por qué? Porque le da igual votar una cosa que otra. Esto es durísimo, pero es verdad. Tú te vas a comprar una tostadora en Amazon y te lo vas a currar un poquito. ¿Por qué? Porque te va algo en ello. Tienes un incentivo para comprar una buena tostadora, porque es tu dinero. Y oye, si te compras una tostadora, es una mierda y no tosta el pan, o que lo incinera, o que... pues tú pierdes. Ahora bien, tú votas y ¿qué ganas o qué pierdes? Cero. Jamás ha ocurrido que un voto decida una elección. Con lo cual, si tú llegas ahí y votas irracionalmente, no necesariamente de cachondeo, pero irracionalmente, estás siendo racional. Porque, ponte en el caso contrario, tú eres una mujer muy responsable, muy responsable, eres la ciudadana ultra mega ejemplar. Entonces, antes de las elecciones te pones a estudiar y a analizar los programas de los partidos y... Hermana, estás haciendo el gilipollas. Te da igual, vas a tener un voto. Luego, aquí salen los epistócratas, que son los seguidores lejanísimos de Platón, pero que no tienen nada que ver. Y que lo que sostienen es que tenía que haber un examen para que la gente pudiera votar. O sea, esto es un tema horrorosamente complicado desde todo punto de vista. ¿Qué pinta aquí una IA? Pues es un elemento más. Puede ser cosmético, puede hacerse que sea cosmético, es posible que la de Albania lo sea, pero al igual que de vez en cuando puede haber un ministro competente, creo que los hubo en tiempos, o antes de que yo naciera, desde luego, pues puede haber alguna manera a base de contrapesos. Siempre es el gran truco. Asumir que somos todos unos hijos de puta y montar el tinglado de tal manera que no podamos dar rienda suelta a nuestros malos instintos en la medida de lo posible. Un control de esa IA por alguien externo, ajeno, yo qué sé. Podría ser. No, puestos a fantasear, pero vamos, admittedly estoy fantaseando. Claro que estamos haciendo un poco de perspectiva sobre a dónde puede llegar la IA, o sea que es perfectamente legítimo que fantaseemos todos. ¿Alguna intervención más sobre esto? Vamos a otro punto. ¿Novios o novias IA? ¿Amigos, amigas IA? ¿Cómo lo veis? Algunos os habéis decantado, o se han decantado bastante. Que yo tengo la impresión de que en el hilo del foro que se hablaba de esto predomina ni hablar. O sea, eso ni hablar, eso no. ¿Qué os parece? Una pregunta concreta. Descubres que tu pareja tiene un novio o novia que es una inteligencia artificial. ¿Cómo te sientes? Engañado. ¿Sí?
O sea, hombre, yo lógicamente, igual tampoco lo he puesto en el foro, pero no que, por supuesto que no. Además, curiosamente el otro día con mi pareja le saqué el tema, le dije, ¿qué opinas tú del tema de los amigos, de las parejas y de todo ella? Y él me decía, por ejemplo, que para las personas que tienen dificultades sociales, de relacionarse y todo, que podría verlo como una pequeña herramienta para que no se sintieran solos y no sé qué. Y yo, por cómo está el tema de amigos y noviosía, yo, por ejemplo, ahora no podría decir que eso sea una herramienta útil. Porque tú, por ejemplo, amigos, sí, me lo voy a completar y absolutamente inventar. Al fin y al cabo, es que a ti te apetece hacer determinada cosa con los amigos, sí, a que te apetece jugar, echarte una partida de no sé qué, los amigos sí ya van a querer echarse una partida. Que te gustan los juegos de mesa, los amigos sí ya le van a jugar los juegos de mesa. Eso no pasa en la realidad. Tú con las personas que te relacionas, a lo mejor pillas a tu amigo regular y te van a dar a la mierda. A lo mejor, ¿sabes? Tenéis gustos distintos y no, y llega un momento vital que, o sea, eso no va así. Con los novios y novias, pues exactamente igual. O sea, son personas con opinión propia, con voto propio. Un novio o novia ella no creo que lo sea. No creo que tenga una voz Pero propia. eso lo dices a favor del novio ya o en No, no, contra. no, en contra, en contra. Ah, Yo creo que son cosas que pueden perjudicar eh, una futura relación de amistad o de pareja. Yo creo que puede incluso perjudicar. Imagínate una persona poco sociable, con muchos problemas de sociabilidad, bla, 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 que tenga una novia o un novio ella, ¿no? Va a acostumbrarse seguramente a que el novio o novia ella pues esté siempre como a disposición a lo que quiera, lo que le apetezca, al tema que le apetezca hablar. Ahora pone esa persona con una pareja. No, no hay futuro ahí. o sea, en cierto modo no tendría vuelta atrás. Por lo menos de momento con cómo está diseñado, no creo, no. ¿Le O vas sea, a no. decir, le vas a decir que eso habría que verlo empíricamente? No, no, yo de hecho tengo una posición bastante extremista en este caso porque yo veo el tema de novios y amigos, sí, a ver, hasta cierto punto todos hemos tenido conversaciones triviales con ChatGPT, Sí. todo el mundo. Estando aburrido en lo que sea, empiezas a hablar con ChatGPT, pero es un rato y ya está, no le pones más empeño a eso. El problema radica en que, por ejemplo, ahora en la actualidad, pese a que tenemos las redes sociales, estamos en constante comunicación, tenemos muchas más facilidades que en antaño para hablar con la gente, hay mucha gente que realmente se siente muy sola. Ujú. Y el tema de tener amigos, novios, IA, eso va a provocar que te aísles todavía más y eso, desde mi punto de vista, es incluso potencialmente peligroso para una sociedad. Porque puede llevar a que, ¿para qué voy a relacionarme yo con otros seres como yo? Si puedo estar con esta IA que siempre, como dice ella, siempre me va a dar la razón, siempre voy a tener conversaciones agradables y eso incluso ya en casos extremistas puede llevar incluso una extinción de la humanidad. Por supuesto. Sí, sí. En una antigua serie que se llamaba Star Trek, había una cosa que era la sala de hologramas, que era donde se metían a vivir fantasías. O sea, ahí había los personajes, todo súper mega realista. Ese sería el último invento de la humanidad. Porque ¿para qué vas a salir? Nunca más. Si estás, todo lo agradable y placentero de la vida lo tienes ahí a cascoporro. ¿Para qué vas a salir al crudo mundo exterior? Si puedes tener amor y sexo con gente virtual que está ahí dentro y que es perfecta para tus gustos, ¿para qué vas a salir? ¿A que te regañen o te pongan malas caras de vez en cuando? Sí, es que incluso yo creo que ya no solo el que no vayas a salir, sino que si sales, yo creo que puede ser incluso negativo. Salir. Bueno, en ese contexto, tú estás acostumbrado a los amigos y a fantásticos ideales y tú sales y no es que solo, o sea, te vaya a costar salir, sino que es que cuando salgas y tengas relaciones normales, es que incluso puede tener efectos negativos. Que Puedes cabrearte porque tus posiblemente, amigos no quieran hacer lo que tú quieres, que no tengan los mismos gustos, que puede ser negativo. posiblemente todos los humanos tenemos, sobre todo los jóvenes, tenemos el sesgo de la culminación, que consiste en creer que nuestro tiempo es el fin de los tiempos. Es decir, hay que pensar hacia atrás y luego hacia adelante. Hace 10 años, 12, las IAs generativas eran impensables. Menos, en 2017 fue cuando cambió la cosa de verdad. En lo teórico y en lo práctico, pues ya sabéis, saltó la IA generativa al gran público en 2022, noviembre, así de claro. Ahora pronto va a ser el aniversario. Pues hacia adelante,
Echad 5, 6, 10 años hacia adelante y es inimaginable lo que vamos a tener. Entonces, claro, ya no va a ser simplemente a lo mejor un amigo majete, va a ser mucho más. No va a ser simplemente una novia que te cuenta, que te hace caso y te sigue el rollo, va a ser alguien que te aporta. Y no digamos si llegamos a lo físico. Entonces ya sí que nos extinguimos seguro. Quiero decir, ¿para qué vas a tener que andar discutiendo, pactando, poniéndote de acuerdo o acoplándote en el sentido figurado con alguien si tienes el molde perfecto para ti? En ese sentido suena peligroso. Sí, perdona, había una mano antes. Pero yo tengo una duda. Si una persona es capaz de depender tanto de la inteligencia artificial en cuanto a relaciones amorosas y de amistad, claramente pues no es una persona muy estable emocionalmente desde mi punto de vista. Entonces también ese tipo de personas, igual, si nunca tienen a alguien o algo como la inteligencia artificial con lo que desahogarse y sentirse escuchados, también pueden suponer una amenaza para los demás. Igual el hecho de que se estén desahogando con esa inteligencia artificial es lo que les está conteniendo para cometer igual ciertas cosas malas con los humanos, ¿no? Claro. En ese terreno hay menos reglas, hay menos restricciones y puedes acabar haciendo cosas feas. Entiendo. Cuidado con una cosa. ¿Cómo era lo que has dicho al principio de tu intervención? Que no considero que vaya a ser una persona muy estable. Ah, eso es, exacto. Si estuviéramos teniendo esta clase hace, por ejemplo, 30 años, 35, 40 años, 50, me da igual, y estuviéramos manejando el supuesto de que existieran dispositivos artificiales con los cuales podemos estar en contacto permanente con los demás y tuviéramos acceso a cantidades ingentes de información, fantasía. Eso no existía. Probablemente alguien muy sensatamente levantaría la mano y diría, pero la gente que lleve eso siempre consigo sería gente muy inestable. Ya. ¿Ves lo que quiero decir? Y de acuerdo, somos muy inestables algunos con el tema del teléfono. Vale. Pero seguimos vivos. Quiero decir, tampoco es o sea, es muy difícil hacer la extrapolación, pero tiene sentido intentarlo. ¿Más? Ah, perdón. Yo estoy de acuerdo con la peligrosidad y todo lo que han dicho. Lo mío es más bien una pregunta. Tú has preguntado qué sentiríamos si nuestro novio o novia descubrieras que está hablando con un novio IA. Ujú. Vale, creo que ha sido tú, Marta. Te llamas Marta, ¿no? Vale. Que has respondido que te sentirías engañada. Sí. Vale, a mí o sea, sí puedes, ¿eh? ¿Por qué? O sea, no porque yo no me sienta, ¿eh? Yo no quiero decir si me siento engañada o no. Pero a quien quiera responder. Pero tú, ¿por qué? A quien quiera responder, no solo a Marta. ¿Os sentiríais engañados, sí o no? ¿Y por qué? Vale, yo incluso te devuelvo la pelota con otra pregunta. ¿Qué es lo que... Bueno, a ver si no me lío yo misma. ¿Qué es lo que a ti te hace sentir engañada con tu pareja? Es decir, ¿en qué circunstancias tú dices, me siento engañada? Yo, por ejemplo, te podría decir, completa opinión mía, yo quiero tener ese papel emocional, ese papel por así decirlo, yo qué sé, ese papel, sí, por ejemplo, con mi pareja, de que yo sea su fuente principal de desahogo, de cualquier chorrada de la que quieras poner de esas. Entonces, el pensar que mi pareja, cuando me deja a la puerta de mi casa, al llegar a la suya, se dedica a chatear sobre lo que ha pasado su día, los problemas que tiene en la universidad, los problemas con su madre, con esa IA, no vamos a meternos a cosas más chungas, guarras, no me voy a meter, por lo menos aquí en clase, pero yo me sentiría engañada porque sentiría, o sea, ¿yo para qué estoy? ¿Con un psicólogo? Yo para qué estoy, eso es clave. Ahí es donde has contestado. O sea, yo me sentiría engañada por el factor emocional y porque o sea, porque pueden entrar cuestiones de deslealtad que me duelen más que un engaño físico. Pero, o sea, sí que no, el matiz de lo de ser la fuente de desahogo, ahí es donde yo pienso, mira, por ejemplo, y esto pasa, hay gente que no le gusta nada que su pareja vaya al psicólogo, me recuerda mucho a eso. Porque ya no son la fuente principal de ayuda.
Y también porque va a hablar de él o de ella. Y claro, porque pues, entra el este de hablar de mí, no hablará, no sé qué, tal. no. Pero era curiosidad, A ¿eh? mí ese Porque puntillo saber. era una pincelada como un ejemplo, tanto no malinterpreten las parejas. Yo creo que quieren hablar con amigos, con un padre, con la vez, por supuesto. Pero yo creo que sí que puede, si tu pareja tiene un novio IA, yo creo que tu pareja se va a comportar con ese novio IA entiéndeme cómo se comportaría contigo. O sea, al fin y al cabo, si tiene ese papel de novia, lo va a utilizar como quizá como novio o novia, ¿sabes? Entonces al fin y al cabo te está, por así decirlo, quitando un poco el papel, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, Sí, no sí, creo. o sea, Sí, yo sí. siento lo mismo que tú, pero era curiosidad saber qué Claro, había detrás claro, del yo- sentirme engañado, ¿no? Yo me Sentirme preocupa, engañado por yo una le preguntaría a mi tecnología. pareja principalmente por qué. O sea, ¿qué te ha llevado a necesitar eh, buscar eso? ¿Sabes? Quizá pensaría, ¿estoy haciendo yo algo mal? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesidades tienes? ¿Por qué? Oye, pero ponerle un trío. Proponer. ¿Cómo lo Méteme en ves? el chat, pero. No, es broma. No, sí. Pero, ¿por qué? Yo me preguntaría por qué, ¿qué falta? Sí, ¿qué es lo que necesita? Sí, eso es una. Es exactamente lo mismo que he oído preguntar un montón de veces, o sea, decir un montón de veces a estudiantes, Mm. chicas, con respecto a qué pasa si tu novio está usando porno. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que... y es una pregunta equivocada, es una pregunta que se deriva de no entender la sexualidad masculina. Nos entendemos fatal, ya os habréis fijado. Es decir, en general, las mujeres intentan entender a los hombres sobre su propia experiencia, a partir de su propia experiencia, que es la única que tienen, y los hombres intentan entender a las mujeres desde su propia experiencia, que es la única que tienen. Entonces pinchamos en hueso porque somos diferentes. Pero esa es la típica pregunta, o sea, el típico planteamiento de una chica que descubre que su novio está viendo porno. Y que su novio esté viendo porno no tiene nada que ver con ella. Y posiblemente que esté hablando con una réplica, por ejemplo, pues tampoco tiene nada que ver con ella, ni es que le falte nada. Claro, si yo. Del mismo modo un poco que algunas, perdona, que algunas personas, pues cuanto más amigo mejor. Claro. Y otras personas que están mejor con los de siempre, que son los íntimos. O sea, Claro, si yo no preguntaría, por ejemplo, el por qué en el sentido de culpabilizar todo esto, incluso ya categorizarlo como malo, sino, pero de verdad me gustaría saber por qué, ¿sabes? Igual que a lo por mejor saberlo, claro. a lo mejor le preguntaría a mi pareja por qué ves porno y si su razonamiento me parecía, vale, te entiendo, tiene sentido, ok, tú a lo tuyo. Pues me gustaría preguntar en esto porque, pues, lógicamente, el primer sentimiento sería malo. O sea, para obtener Pues información. para tener información. Ya, no en plan reproche. Claro, no, por supuesto, Vale. reproche no, de primera reproche no. Yo me puedo sentir Entendido. mal, pero reproche no. ¿Alguna otra visión, opción? Entonces no nos gustan los novios y las novias IAs. ¿Alguien ha visto la serie Westworld? Os la recomiendo aquí, sin hacer spoilers. Es un parque temático en el cual hay robots perfectamente verosímiles, pero perfectamente, o sea, no los distingues de un ser humano ni a la vista, ni al olfato, ni al tacto. Y es el lejano oeste. Entonces, pues los típicos cowboys, las típicas putillas del salón, todo ese tipo de cosas. Entonces, los que van como clientes a ese parque temático pueden hacer lo que les dé la gana. Absolutamente. Pueden pasarse toda su estancia metidos en la cama con las chicas del salón. O bien pueden dedicarse a pegarles tiros a los... Cuando ellos le pegan un tiro a un robot, el robot muere, hace como que muere, pero los tiros que les pegan a ellos no les afectan. Ese es el escenario. La primera temporada es muy buena, lo demás es basura. O sea, se ve que se fumaron algo raro los guionistas, que ocurre con frecuencia, y la echaron a perder. Os la recomiendo muchísimo porque por ejemplo, hay un taller en el que reparan los robots y se les ve en todos los estados, desde el esqueleto hasta cuando están completos o cuando les han desmontado la cara. Y se controlan con una tablet. Entonces, en un momento dado, pues decían, esta tía está un poquito demasiado agresiva. Le bajamos la agresividad, ese tipo de cosas. Referente a eso, a mí también me gustaría hacer una recomendación. Hay un videojuego de toma de decisiones que se llama Detroit Become Human. Salió en 2018. Es un juego en el que los protagonistas son androides, físicamente clavados a humanos, o sea, tú no lo puedes diferenciar de ninguna manera. Y muchos de ellos, la trama del juego es que cogen conciencia.
Ujú. y buscan una revolución para que androides y humanos pues, convivan Es un en... tanto paralelo a de Sí. Blade Runner, que estaban hablando en el Sí, foro hoy. y en una parte del videojuego, pues el protagonista, que es un androide, tiene que hacer una investigación en un prostíbulo de androides. O sea, donde van androides a cepillarse androides. No humanos, Ah, que van están con humanos, los sí, siguientes son humanos y sí. los... Ya, ya, sí, pues es más o menos el mismo tipo de idea. Se ve que es algo que está en el ambiente. Pues hechas las recomendaciones. ¿Algo más sobre esto? Yo, sí. Pues yo creo que esto de tener amigos y novios ya puede ser algo que va a pasar en el futuro. O sea, ahora hay gente que habla con otra gente en internet sin saber de dónde es o quién es ni nada. Y también hay engaño en eso. O sea, hay influencia, bastante influencia que es mala también. Y yo creo que pues puede ser que la gente que en este momento está actuando en Internet así de manera pues, negativa, Ujú. en futuro podría también crear algo y para engañar a más gente. No sé cómo, o Sí. sea, me viene de pensar, no sé, en la gente que tiene problemas de la alimentación. Ahí hay grupos y la gente anda hablando, pidiendo ayuda y eso. Y yo creo que también en el futuro vaya a ser, o sea, no solamente habrán grupos de personas que hablan sobre un tema, sino o sea, las mismas personas empiezan a hablar con algo de, no sé, qué inteligencia artificial, pero se va sustituyendo, no sé cómo. Sustituyendo. Sí, o sea, creo que puede haber un tiempo en el que la gente no hable más con gente Ya. que no conoce, sino con IA directamente. Sí, que se vaya rompiendo las comunicaciones, digamos, reales. Exacto. Y entonces Ya. pedir ayuda y darle ayuda, pues sería fatal. O sea, no sé cómo podría Puede ser. pasar. Es un poco lo que decía antes. ¿Quién sabe lo que va a pasar aquí a Sí, 5 años? Pero yo mantengo un punto en el que creo que esto es positivo, que es como paliativo. Ya lo dije creo en el foro, pero hay gente que no tiene la oportunidad de relacionarse con otros humanos. No la tiene. O no le sale, no le va bien. Hay gente que da miedo. Bueno, en serio, hubo una generación entera poco después de la Primera Guerra Mundial que les llamaban los caras rotas. Eran individuos que habían sufrido heridas en la cara y daban miedo. Entonces, claro, pues todos somos muy majos y muy solidarios, pero para nosotros el físico importa. Y quien diga que no, miente. O sea, entonces hay gente que tiene, por ejemplo, ese tipo de daños, o bien que es muy anciana y no tiene posibilidades de movimiento y además no se apaña con la tecnología en general, pero si le colocan el ChatGPT lo puede usar. Quiero decir, como paliativo sucedáneo sustituto, yo creo que a mucha gente le puede servir eso, pues como una aspirina, que no te cura, pero pero eso me viene a pensar, o sea, me voy a colgar, no sé, a lo que dijimos antes. Podría haber un psicólogo ya. O sea, si la gente tiene problemas y eso podría ser paliativo, le podría ayudar. sí. Entonces, habría que hacer, no sé, construir una guía que le podría entender a la gente y darle ayuda para, o sea, una solución para resolver el... Ese sería otro nivel, O sea, pero sí, en el primer nivel simplemente alivia. claro. Es decir, Pero igualmente, o sea, ellos sí le alivia, pero le va a hundir esto de tener eso habría que verlo empíricamente. un- Allá ha habido gente que se ha casado con IAS. Sí, Matrimonio. También es verdad que ha habido una tía que se ha casado con un autobús. sí, Lo sí, juro. sí, sí, Lo he leído. O sea, y no daba crédito y no era el Mundo Today. Lo comprobé varias veces. Entonces, pues, oye, quién sabe. Lo que sí es cierto es que hay que distinguir cuando algo está funcionando muy en serio, un poco en la línea de lo que decíamos. O sea, a lo mejor tú descubres que quien tú supones que tiene una relación exclusiva y profunda contigo, pues luego tiene otra relación, vete tú a saber cuánto de profunda y cuánto de exclusiva con un cacharro. Bueno, ya que habéis hecho dos recomendaciones, yo ¿Cómo? creo que ya que habéis hecho dos recomendaciones, que yo aprovecho para hacer una relacionada con el aislamiento social. Una novela de Georges Perec, el escritor francés, Ujú. llamada Un hombre que duerme. Hay una adaptación al cine Me también. suena.
Sé que creo que hay algún cinéfilo. Ponla en el foro, oye, vamos a ponerlas en el foro para que no nos olvidemos, porque yo ahora mismo no puedo ponerme notas y me llama la atención todo lo que habéis citado. ¿Vale? Vamos a abrir un hilo de recomendaciones. Mira, hay que hacerlo. Ya me encargo yo, sí. Yo justo cuando estabas hablando te iba justo lo último que has dicho, de dónde está el límite. ¿A quién se le permite, a quién no? ¿Por qué? Si se le permite a todo el mundo, merece la pena los inconvenientes que le genera a los demás, al beneficio que le genera a unos pocos. O sea, ¿dónde está ahí? Cuidado, hay dos cosas muy diferentes. Sí. Una, si es deseable, bueno, beneficioso o no lo es, y otra, permitir. Mm. ¿Quién me va a permitir a mí o a prohibir hacer uso como adulto responsable y libre de un servicio que alguien me quiere prestar? Claro. Entonces, claro, si a mí réplica o cualquiera de estos servicios me ofrece, o tienes la posibilidad, me conviene. ¿Y va a venir alguien a prohibirme? No, claro. Claro. Pues Por eso- cuidado porque cuando hablas de permitir, implícitamente estás hablando de prohibir. Claro, vale, sí, a lo que me refiero es que dónde están los límites, en qué es bueno, es malo. O sea, yo entiendo tu punto y estoy completamente de acuerdo que para muchísimos casos será una cosa completamente positiva, pero merece la pena esas cosas positivas. Ah, No lo sé, pero es algo que tiene que decidir cada uno. Ya. Y lo cuales sean los efectos, desgraciadamente, como pasa tanto en ciencias de la salud, solo lo sabremos después de bastante tiempo. ya. Empíricamente. No, en serio. Sí. Es que es así. Fíjate que ahora mismo tenemos el problema, entre otros muchos, claro, pero como sociedad tenemos el problema de que se están haciendo determinadas intervenciones cosméticas cuyos efectos a largo plazo desconocemos. No se sabe qué va a pasar con la gente que se está metiendo ácido hialurónico en los labios, no está claro. Entonces, a lo mejor resulta que al cabo de 5 o 6 años nos empiezan a salir movidas. Ya. A lo mejor no. Ya. Pero con esto un poco lo mismo. La gente toma sus decisiones libremente y ¿quién puede tomarlas? Claro, no estamos hablando de menores, ni de discapacitados psíquicos. No. Y ya veremos lo que pasa. Ya. Hay que jugársela. Sí. Claro, eso es Ay, algo perdona. De nuevo, había alguien pidiendo la palabra Es antes. solo un momento para señalar que es que tengo una cita en el fisio, que perdón, pero que si me puedo marchar. No hace falta que digas, ni que des ninguna explicación, por favor. Esto es libre de entrar y de salir. Pero la clase de hoy ha sido muy interesante, muchas gracias. Te iba a contestar referente a lo que has dicho de a unos les beneficia, a otros no. Según esa lógica, lo mejor es todos los ascensores del metro los quitamos, nos ahorramos un dinero, la mayoría de personas pueden caminar perfectamente, pueden bajar las escaleras y ya está. Y nos ahorramos un dinero. Tiene peso la comparación. Ya, no me lo he explicado bien. Yo entiendo lo que quiero decir. Es que no lo sé. O sea, es como imagínate, mi pareja empieza. Mi pareja que puedo decir, aparentemente no tendría como necesidad, me refiero como los casos que hemos puesto específicos de problemas de sensibilidad, de bla, 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 cualquier cosa. Joder, tengo que pagar yo, por así decirlo, el precio de que mi pareja empiece a tener una novia IA porque se generalice un montón, se super normalice y se vea como algo hasta positivo. Eso es una... Pues es algo a valorar, desde luego. A lo mejor algunas personas decidirían que es suficiente para ellas, para dejar a alguien, el hecho de que entre en ese tipo de interacciones. Hay, por ejemplo, ahora mismo mujeres que soportan y aceptan y toleran que sus maridos o novios periódicamente se vayan con otras, pagando o no. Y hay otras que ponen la barrera y dicen hasta que hemos llegado y hasta luego, Lucas. Pero es una cosa que me parece súper fácil de ocultar, ¿sabes? Lo de la IA, claro. Claro, los cuernos también son ocultables y ni siquiera... Nunca funciona. O sea, no, ya, pero me parece más complicado ocultar Sí. unos cuernos que una IA. Pues todo depende de cuánto sepan informática. Por eso ya. Sí, pero entiendo lo que quieres decir. Ignacio. Nada, que, a ver, tampoco voy a opinar sobre el tema, pero hay que tener cuidado con las analogías, lo digo por lo que has dicho tú. Porque, hombre, no es lo mismo un ascensor o un servicio, el servicio que te puede ofrecer un ascensor que el servicio que te puede ofrecer una prostituta, que es una persona. Aunque esa sea su profesión. Hombre, es un servicio diferente. Sí. Sí, y sobre todo porque hay una persona de fondo, implica una Sí. voluntad, digamos, un interés también. Sí, sí.
Entonces, no, creo alguien que te que vende un sí, servicio frente a un servicio que está ahí y ya está, ya está. creo que la analogía no termina de hacer de todo justicia al tema, Hombre, ninguna analogía es completa, por supuesto. pero Pero vamos, no era, ojo, no era con la prostitución, era con la IA. Pues prostitución con IA yo creo que no se aplica, no tiene sentido. no. Bueno, yo quería como un poco comparar el hecho de los novios IA con quizás las relaciones que existen en virtualidad o a distancia, ¿no? ¿Existen personas? Las relaciones a distancia que hay, Ah, digamos, de una persona que vive en un lugar y otra en otro, ¿no? Y que se ven, digamos, cada 5 o 6 meses, porque hay casos en los que simplemente la distancia o las circunstancias no dan para que se puedan ver. ujú. Entonces, o sea, qué características similares tiene un novio IA con una persona que está lejos de ti y no la puedes ver? Es casi similar, o sea, si es que hablamos de una IA que puede responder mensajes de forma, no sé, digamos, amorosa, de forma de que te entiende o cosas así. Y no sé, te puede hacer una imagen, una videollamada que te responde y cosas así, cosa que puede pasar porque ya la IA te responde todo lo que Sí, le ya tenemos dices, la tecnología para ya eso. existe. Entonces es muy similar a las relaciones a distancia que existen, porque es como que la otra persona pues está ahí y tú sabes que existe y todo eso. Y claro, o sea, van a decirme, pero nosotros nos podemos ver, un día puedes viajar y vernos, pero en lo práctico pues no se ven. O sea, diariamente tú no te ves con esa persona, diariamente no estás ahí como que, o sea, no lo puedes tocar quizás, ¿no? Entonces, si a mí me dices, bueno, tu enamorado o tu novio que está, en otro país, fue una IA todo este tiempo, pues yo no me voy a enterar, porque pues estábamos hablando por chat y ya. A menos de que haya sido una videollamada muy bien hecha en la que su cara sea totalmente real y diga, ah, no, cómo me equivoqué, ¿no? Entonces, pues es bastante parecido el hecho de una Sí, relación a sí. distancia con un novio Tiene y cosas en común, o desde sea, luego. claro, bueno, a excepción de que se vean o cosas así, o que antes de empezar una distancia haya habido una historia de que sí hemos vivido juntos, pero nos hemos tenido que separar por tal razón, quizás sea un poco diferente, ¿no? Porque yo sé que esa persona existe, sé cómo es, pero si es que lo conocí, digamos, por Tinder y nunca salimos, es como que es prácticamente lo mismo, ¿no? Como que yo no me enteraría si es que es una IA. Si es lo suficientemente verosímil y no vas a tener la oportunidad de comprobarlo, pues desde tu punto de vista es equivalente. Claro. Operativamente es equivalente. Porque por hipótesis es indistinguible en ese planteamiento de distancia. O sea que sí. ¿Ibas tú no, ¿quién estaba antes? ¿Tú? No, yo no. No. Pues, ¿alguien me ha saltado? Bueno, es igual. Que Marta. yo al revés, yo esto opino absolutamente lo contrario. Claro que no, o sea, una IA no puede, o sea, entiéndeme, el inicio de una relación un poco más superficial, sobre todo, creo que sí puede haber un tiempo que te lo tragues, pero creo que no se compara absolutamente nada una relación a distancia con inteligencia artificial, empezando porque imagínate que se pudieran hacer videollamadas con inteligencia artificial. A mí, mi novio a distancia, real, me llama, me dice, vamos a ver la peli de Superman a distancia, y yo digo, una mierda. Vete a la peli de Superman tú. Una IA no te va a decir, ve la peli de Superman tú. Claro. Hay muchas Bueno, diferencias. a ver, a menos que hagamos que lo haga. Ah, bueno, claro, digo ahora, a día de hoy. A día de Ya, hoy ya, ya, ya. No, todavía no, no. a día de hoy incluso también se podría porque estamos dependiendo de Transformers que mantienen contexto, sí. Podría hacerse. No creo que a nadie se le haya ocurrido, más bien iría en la línea que ella dice. De todas formas, lo que tú dices no es contrario a la hipótesis que estaba manejando Sí, no, o ella. sea, yo entiendo que se puede Lo que parecer. tú dices es que eso no se podría hacer. Ella está diciendo, si tenemos una relación con una IA a distancia, es equivalente a tener una relación con un humano a distancia que nunca vemos, porque vemos muy Claro, ocasionalmente. sí, veo. Está haciendo ese supuesto. Y sobre ese supuesto, lo que tú dices es que ese supuesto no sería posible. Sí, no, no, lo que digo es que a mí veo como muchas diferencias entre lo que sería una relación con una persona IA y con una relación a distancia, o sea, las dinámicas y Ya. todo. Creo que sí que tiene ese parecido en el sentido de que no ves físicamente a la persona, de que al fin y al cabo hablas por un chat, tú hablas y te responden. Veo muchos parecidos, pero veo muchas cosas esenciales en el que en una relación más compleja no te tragarías que fuera una IA. O sea, dices que no es posible. Estoy pensando en lo siguiente. Hace siglos había relaciones epistolares de gente que se escribía y que nunca jamás en su vida llegaba a verse.
Y además con el correo snail, o sea, a caballo y todas estas cosas. Entonces, pues la gente pasaba años y años y años intercambiando correspondencia y nunca llegaban a verse. Sí, Es decir, sí, la distancia telemática o epistolar da lugar a relaciones en las cuales la única información que tú tienes es lo que recibes. Entonces, la cuestión es, ¿puede lo que recibes llegar a ser tan perfecto que te sirva a todos los efectos, que todos los efectos que obre en ti sean exactamente los que haría una persona real en el otro extremo? Y yo creo que si no, ya en breve. Sí, En breve. estoy completamente de acuerdo y no refuto lo que ha dicho ella ni lo que dices tú. Sí, sí, pero sigo viendo como pequeñas diferencias que todavía no me harían decir, no podría distinguir una relación a distancia entre, ¿sabes? Entre la IA Ya. y una persona real. También depende de las exigencias que tengan cada uno. O sea, a lo mejor una persona se satisface más fácilmente con conversaciones emocionales más Claro. simples, con dinámicas más simples, y a lo mejor pues, yo soy complicada de narices y, ¿sabes? Sí, sí, Y por costaría más. supuesto. Y- Pero hay seres humanos que son enormemente ásperos en texto. sí. Y de que sí, que tienes una conversación con ellos y fenomenal y muy bien todo, y luego en los correos o en los chats son inhumanos. O sea, Sí, sí. esto existe. Y en muchos casos es una cuestión técnica de que no saben escribir bien. No saben poner signos de puntuación. O sea, es que eso lo cambia todo. La gente pensaba que los emojis y los smileys y todo este tipo de cosas eran una frivolidad. Es importantísimo. Es darle un toquecito de lo que quiero decir va por aquí, o de mi estado emocional va por allá. No es comparable con la persona, con la expresión facial que tienes delante, pero, o sea, todos estos detalles hacen que algo sea más o menos verosímil. Pero, por ejemplo, en la serie que decía antes, en Westworld, podías introducir imperfecciones. Es decir, yo tengo a una prostituta del salón del pueblo y es tan complaciente que hay algunos clientes, pónmela un poco más bruta o más cabrona o más colmillo retorcido. Y ya está. Creo que Oye, ¿qué te has pasado? Que eras una bruja, ¿vale? O sea, Creo que el momento en el que sea más creíble será cuando le metamos más imperfecciones, más imperfecciones. probablemente. Ahí ya probablemente. dará miedo. Es que las perfecciones demasiado perfectas son bastante irritantes. Son Sí. como, no sé, son como muy Barbie, muy, no sé. Bueno, creo que nos entendemos. Antes de irnos más por los cerros de Úbeda, alguna otra que me encanta ir por los cerros de Úbeda, es un paisaje maravilloso. ¿Alguien tiene alguna observación más sobre esto? Bueno, pues ahí queda todo, está todo muy en el aire y desde luego lo que está claro es que la tecnología cada vez va a ofrecer algo más parecido a la realidad. De otras cosas porque les interesa. Cuidado, cualquier día de estos nos vamos a llevar un susto. ChatGPT es gratis, ¿verdad? ¿Cuánto más tiempo lo va a ser? Prime también era gratis. Y ahora están ya metiendo las cositas. O sea, una estrategia muy bruta de marketing es, primero, hacer que no puedas vivir sin ello, segundo, cobrártelo, por este orden. A lo mejor no ocurre, pero yo me lo iría pensando. En fin, esto es un off-topic total. Más cosas. Los vídeos de IA. Antes mencionaba el de las robotas estas a las que les hacen una carantoña y se ponen muy contentas. Pero alguien mencionaba algo sobre los vídeos de IA que tienen un carácter demasiado inquietante. No sé cómo lo veis. Yo la impresión que tengo es muy acorde con lo que decía un amigo mío que es diseñador hace pocos días. Los vídeos de inteligencia artificial van a ser mucho más interesantes cuando consigan hacerlos en un estilo que no sea surrealista. Porque si os fijáis, la gran mayoría de los vídeos de IA tienen un toque como onírico. Si el vídeo dura más de unos pocos segundos, no hay elementos estables. Aparecen y desaparecen de una manera que las primeras veces que lo ves puede resultar incluso atractivo estéticamente, pero acabas hasta las narices de cosas que solamente evolucionan a una velocidad absurda. El vídeo va a ser un escollo. Es una cosa que va a costar mucho más que la fotografía, porque se trabaja fotograma por fotograma. No hay otra. Como veremos en el último tema de inteligencia artificial, no en este, en el segundo, la creación de imágenes por IAs generativas se basa en partir
de ruido, una pantalla de ruido, y como aquello que se decía que la escultura es quitar de una piedra todo lo que sobra y sacar de dentro la figura, pues así, exactamente así. Hay redes neurales que han aprendido a utilizar el prompt para eliminar, o sea, pasar del ruido al no ruido, algo que parece desde el punto de vista de la entropía imposible, lo han conseguido. Así funcionan casi todas las aplicaciones de tipo gráfico. Bueno, pues es un proceso muy laborioso, computacionalmente carga mucho, y hay que hacerlo para cada fotograma. Entonces, claro, además acordándose de cómo era el fotograma anterior. Esto va a costar. Del mismo modo que ahora mismo, pues por ejemplo, el vídeo es claramente lo que más espacio de almacenamiento nos quita. Tú puedes tener todos los libros del mundo en un pendrive, prácticamente. Y puedes tener miles y miles y miles de canciones en un pendrive. Pero en un pendrive no puedes tener miles y miles y miles de películas. Ni mucho menos. ¿Veis a lo que me refiero? Pues en términos de su procesamiento y su generación también va... En fin. Superinteligencia. El vídeo que una de vosotras nos recomendó, Sara me parece que era, lo recomendó. ¿Qué os parece? ¿Lo habéis visto alguien de los que estáis aquí? Pues si no, directamente saltamos. Vale. Es una especie de proyección hacia el futuro de cómo puede esto evolucionar a corto plazo en términos de las capacidades de los agentes de inteligencia artificial. La principal limitación que tiene, a mi juicio, esta propuesta de la superinteligencia, según se manifiesta en el vídeo, bueno, aparte de que el tío habla como si se hubiera metido 1 kilo de cocaína, y yo he tenido que ponerlo a la mitad de la velocidad para poder seguirlo, la limitación es que no está teniendo en cuenta los cambios cualitativos. Para que pasen determinadas cosas tiene que haber cambios cualitativos, y como veremos, los cambios cualitativos en inteligencia artificial han sido poquísimos, pero poquísimos, y además en momentos muy puntuales. Algunos de los algoritmos de aprendizaje más utilizados actualmente se inventaron en los años 60 del siglo pasado. Lo que pasa es que no se podían poner en marcha porque no había la tecnología adecuada. Pero analíticamente el trabajo estaba hecho y se había probado cuáles eran sus propiedades computacionales. O sea, imaginaos un matemático de hace 50 o 60 años diciendo, con esto queda demostrado que si tuviéramos una red neural inmensa, ¿verdad?, entonces este algoritmo permitiría hacer tal y cual. Claro, ahora ya tenemos esa red. Y ese algoritmo sigue funcionando. Las redes neurales artificiales empezaron a manejarse teóricamente, lo veremos también en los años 50, teóricamente, por supuesto, y se empezaron a implementar realmente en los años 80, por parte de un grupo de psicólogos, Rumelhart, McClelland y el PDP Group, se llamaban. Decayeron otra vez, volvieron a... ¿Por qué volvieron a surgir? Pues básicamente por el descubrimiento de la arquitectura de transformadores a que me refería antes. Pero eso es todo. Lo demás ha sido aumento cuantitativo. Antes no había una Internet repletísima de datos, ni había las capacidades de procesamiento que hay ahora. Lo veremos un poco despacio. Este vídeo yo creo que está todo el rato en el supuesto de que con más de lo mismo, pero más grande, vamos a conseguir efectos cualitativos. Yo creo que ese es el error que tiene. Pero bueno, vedlo, los que no lo habéis visto, lo recomiendo mucho. Está en el foro y a ver qué opináis. Ups, porque esto va al revés. ¿Nos igualarán? ¿Nos superarán? ¿Qué? ¿Cómo? ¿En qué? En inteligencia. Estábamos pensando, yo siempre pienso, algunos sí, algunos nos superan en inteligencia o una picadora de carne, pero... Sí, que voy a preguntar quizá algo estúpido, pero ¿qué definimos como inteligencia? Muy buena. Claro, vamos a tener que entrar Claro. en ello un poco más adelante. Matemáticamente nos superarán. ¿Qué? Emocionalmente. Emocional no es Ya inteligencia, no es exactamente. inteligencia, pero claro, ¿dónde están los límites? O sea, ¿qué cosas definimos? Porque creo que hay cosas en las que es más fácil que nos superen y creo que hay cosas que es más complicado. En algunas ya nos han Creatividad. superado. En ajedrez y en Go nos han machacado. Claro. Creatividad.
por ejemplo? No lo sé, si me superaran. Entonces, definir Sí, sí. inteligencia y a partir de ahí hablamos, pero... Yo creo que tienes toda la razón en el sentido de que probablemente no deberíamos hablar de esto, pues no nos faltan los datos y nos falta un poco definir en términos de qué. Pero llamo vuestra atención sobre el hecho de que hay millonadas de discusiones en el mundo en todos los niveles sobre este absurdo punto. ¿Por qué? Por lo que tú dices, porque no está definido. ¿Qué es superar? O sea, vamos a ver, los coches nos han superado. Corren 140 kilómetros por hora. A ver cómo lo haces tú con tus piernas. O yo con las mías, o cualquiera. Entonces, en algunos aspectos, claro, evidentemente, cualquier tecnología. Un día, no hace mucho, os mencionaba el caso de la tostadora accionada por las piernas de un ciclista. Pues las tostadoras normales que se conectan a la red ya han superado a ese ciclista. ¡Boom! Pero en un aspecto. Los coches tienen ruedas, las ruedas permiten correr más, pero las ruedas no se pueden implementar que sepamos orgánicamente porque como hay un eje libre, no hay posibilidad de irrigación. Es decir, una rueda no se puede irrigar. No pueden llegar vasos a ella. Entonces tendría que ser un apéndice óseo, con lo cual se rompería a 2x3. Porque las ruedas no sirven de nada sin caminos. Son muy mal sistema para moverte por el campo. El mejor 4x4 preparadísimo con un snorkel, no sé qué, unas ruedacos y unos tacos y demás, se puede quedar atascado en un paso de montaña en el cual una niña de 6 años va tranquilamente, pum, 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 y lo supera. Eso sí, las ruedas, si tienes caminos, son muy guay. Entonces, ¿nos ha superado el coche al ponerse ruedas y correr más en las carreteras? Pues habría que pensarlo un poco. Insisto, esto es un tema que ahora mismo yo creo que es espurio, porque no lo tenemos definido. Hay demasiadas cosas que estamos discutiendo sin saber de lo que hablamos, y esta es una de ellas, en mi opinión. Perfectamente falible. ¿Vale? ¿Nos quitarán nuestros trabajos? Los psicólogos no vamos mal. Todos tenemos la gran ventaja de la responsabilidad civil, lo que mencionaba antes. Pues a lo mejor tu trabajo va a consistir en firmar lo que te diga una inteligencia artificial, pero esto ha pasado con los test estandarizados a otra escala. Antes, para saber si un niño era listo o era tonto, pues como mucho el psicólogo lo examinaba, mira, y a ojo de buen cubero decía, pues oye, este mejor que no estudie más. O al revés, este mándalo a tal centro que es el bueno, donde van los buenos. En el momento en que tenemos instrumentos más confiables para medir la capacidad intelectual, pues nuestro trabajo se simplifica mucho y además se hace mejor. Podría ocurrir 3/4 de lo mismo también. Lo que está claro es que la sustituibilidad o reemplazabilidad de un trabajo está en función, por un lado, del grado en que ese trabajo depende de la interacción humana. Yo sostengo, creo que ya lo he dicho alguna vez, que los últimos trabajos que van a ser sustituidos por inteligencia artificial son los de enfermería. Los de médicos ya los tenemos. Hace mucho tiempo que prescribir un tratamiento dado un diagnóstico, modificar una dosis dada una evolución, el típico trabajo que hacen muchos médicos, eso ya lo hacen perfectamente sistemas automáticos. Sistemas de inteligencia artificial, incluso previos al, digamos, paradigma generativo. Sistemas de hace 30 años, o 40. Pero lo de la enfermera que entra, hola señora, ¿cómo está hoy? Tal y cual, eso no es tan fácil. Eso nos lleva un poco en la línea de lo que hablábamos antes de la verosimilitud. Porque, oye, a la paciente de 80 años del pueblo que de repente le entra una máquina y le empieza a preguntar cosas, pues no. Vete, cacharro, que venga mi ángel. Como le llaman muchas veces a quien les atiende de forma habitual y con quien llegan a establecer una relación afectiva, que además es terapéutica. Per se, está comprobado y controlado. ¿Se entiende? Y también en la medida en que un trabajo necesite cualificación. Por eso yo decía, no tan en broma como en serio, que los políticos había que sustituirlos a todos ya, que no requieren cualificación ninguna. Y por ejemplo, trabajos que no impliquen una relación directa
con personas como por ejemplo un ingeniero, pero que sí que el propio ingeniero tiene que firmar el proyecto y eso puede conllevar a la muerte de varias personas. Sí, Por ejemplo, un diseño de un nuevo avión. Por ejemplo, el avión comercial más grande del mundo que hay ahora es el Airbus A380. Digamos que van a sacar un diseño renovado de ese avión. Es un avión gigante con 2 pasillos. Ahí caben 500 comercial. personas. Sí, comercial. De Ahí caben, pasajeros. sí, 500 personas. Uy. Digamos, el ingeniero le pasa a la IA, le dice, oye, hazme esto, 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 le dice, lo revisa así un poco por encima, lo firma y lo manda a Airbus. Y entonces va el cacharro y se cae. Sí. Pues el ingeniero va a tener un problemón. Puede tenerlo igualmente, aunque haga su trabajo. ¿Cómo? Y si, o sea, si se supone que lo puede revisar, tendría que revisarlo a conciencia, Claro. porque de la misma manera, aunque él hubiese hecho el Claro. diseño, le podría pasar que Sí, sí, lo sí. mismo. Pero eso pasa con un avión, pasa con un puente. Ya hubo un caso de, no sé si era un Airbus o cuál, que la cabina de cristal que le llaman, todo el software que sirve para lo que servían antes viales más mecánicos en otros tiempos, pues el software tenía errores. Y entonces era un avión que te daba la altitud mal. Y te decía que estabas a 10.000 pies cuando en realidad estabas a 2.000 pies. Y claro, en estas condiciones hubo unos cuantos accidentes hasta que se dieron cuenta de que era el software. Responsables los desarrolladores del software. Pero esto nos lleva al punto de la responsabilidad. En todo caso, el ingeniero que tú dices que simplemente firma el proyecto, vistas así las cosas, pues es un poco lo que dice ella, más le vale andarse con ojo y no hacerlo a la ligera, porque efectivamente está incurriendo está siendo irresponsable con algo de lo que es responsable, que es el funcionamiento adecuado de ese aparato, con resultados muy importantes, claro. Así que no, yo creo que ese caso implica una sustituibilidad, reemplazabilidad parcial. En el sentido de que la medida en que haya un humano que se haga responsable y que actúe responsablemente, pues hay mucho que se puede automatizar, claro. De hecho, ya sin inteligencia artificial, ya ese tipo de cosas están al cabo de la calle, hace tiempo. Sí. Sería lo que está pasando ahora en las empresas. Ujú. O sea, que hay un responsable, pero, o sea, tiene una máquina y todo, no sé, y él averigua que todo salga bien. Sí, se hace que se responsabiliza de que todo salga Ajá. bien, claro. Eso Sí, sería. es un poco lo mismo, pero en todos estos casos, la pérdida de trabajos en términos de masa laboral es enorme. Porque este ingeniero de tu hipótesis, antes de que tuviera toda esa ayuda informática o toda esa información, tenía un equipo humano. Tenía más ingenieros o peritos o técnicos trabajando. Y ahora ya no hacen falta porque todo eso lo hace la máquina. Y yo me limito pues estamos perdiendo capacidad laboral. Vamos, capacidad laboral no. Peor, estamos perdiendo puestos de trabajo. Lo mismo ocurre en el caso de las empresas. En el momento que se plantea el escenario que tú dices, es menos gente la necesaria para tener eso en funcionamiento. Lo mismo pasa en el hospital si empezamos a sustituir a determinadas funciones médicas por este tipo de sistemas y luego solamente hay una médica que es la que firma todo. Y que lo único que hace al cabo del día es firmar. Y hemos perdido 20 puestos de trabajo de médicos que tal. Esto pinta mal. Los psicólogos vamos bastante bien porque hay, precisamente, por lo que decíamos antes, la mayor parte de la gente espera tener un trato con un ser humano. Aunque también es verdad que puede cambiar la mentalidad en otras generaciones. Y de repente viene una generación que está muchísimo más interesada en ser tratada psicológicamente por una IA, porque la IA no es humana, entonces no le juzga, no se preocupa de tal, no se lo va a contar a nadie, tiene una serie de ventajas. Y ahora mismo nosotros probablemente preferimos a un humano, no sé. Pero una generación futura puede tener otro punto de vista, porque está hecha a vivir entre ellas desde que nació. Igual que ahora mismo hay generaciones, como la de muchos de vosotros, que ha nacido con el móvil prácticamente, primero deseándolo y luego teniéndolo. No es como gente, como yo por ejemplo, que el móvil apareció cuando yo ya era mayor, ya era adulto. Entonces pues la situación es distinta.
La gente que vosotros os ha aparecido la inteligencia artificial cuando sois adultos. En el 22 erais adultos todos. O casi. ¿No? Pues vosotros sois la generación siguiente. Pero, ¿qué va a pasar con la gente que nazca con la IA funcionando? Y que lo dé por lo más normal del mundo desde el principio de su existencia. Pues es completamente impredecible. Y puede haber preferencias y puede haber cambios. Los economistas más liberales hablan de la destrucción creativa. Dicen que es un poco como la revolución industrial. Desaparece el trabajo de manos, el trabajo manual, el trabajo de bracero, el trabajo de obrero que aprieta tuercas, pero en su lugar aparecen trabajos más cualificados, de mantenimiento de las máquinas, de fabricación de las máquinas, etcétera, con lo cual a medio plazo se gana, porque la gente tiene trabajos más gratos, menos ingratos, mejor dicho, y bueno, esto tiene el pequeño problema de cómo pasamos de una masa laboral con una cualificación relativamente baja a una masa laboral equivalente con una cualificación relativamente alta. Es decir, ¿cómo coges ahora a un obrero y lo conviertes en alguien capaz de mantener un sistema de inteligencia artificial? ¿Se entiende? Entonces, bueno, aquí también tenemos mucha incertidumbre, pero ciertamente ya están cayendo trabajos. El otro día me lo comentaba un conocido que es locutor. Se dedica a hacer las típicas cosas de, bueno, pues hay que hacer la banda, el audio de un anuncio en el cual un señor habla, dice tales frases, bueno, pues gente que está especializada en hacer esos audios. También los que hacen doblajes. Se acabó. Eso ya lo hacen las IAs, ya. Entonces, algunos de estos locutores lo que han hecho es vender su voz. Es decir, permitir que se entrene un sistema de inteligencia artificial con su voz. De tal manera que esa voz, la empresa luego la puede utilizar, pero claro, es una cosa que la vendes una vez a una empresa. Vamos, normalmente, según me contaba, no piden exclusividad. Es decir, si tu voz se vende bien, se la puedes vender a esta empresa, a esta otra, a lo demás allá y tal. Pero claro, no es lo mismo que tener trabajos y proyectos. Son operaciones mucho menos numerosas. Y en el momento, el mercado se va a saturar rápido, porque va a llegar un momento en el que tener voces va a ser como tener plantillas para hacer contratos. Lo buscas en Google, ¡boom! ¿Se entienden? Pues no van a poder seguir vendiendo voces indefinidamente. O sea, surgen unas movidas realmente complicadas, y más que van a surgir. Pero nosotros de momento no estamos mal. De momento. Los psicólogos, quiero decir. Y ya hay mucha gente planteándose esto en serio, ¿eh? ¿Van a ser más inteligentes? Básicamente es ignorancia técnica. Es decir, es impensable. Lo que hay aquí de momento, ¿eh? ¿Cómo va un sistema de estos? Vamos, van a dominar el mundo si nosotros queremos que lo hagan. Yo, por ejemplo, estoy a favor. Ya lo dije el otro día. Yo volveré a votar cuando se presente una inteligencia artificial. Y aprovecho para hacer un poco de campaña. Lo van a hacer mejor que los políticos, no os quepa duda. Por una sencilla razón, es imposible hacerlo peor. Así que, vota Skynet. En fin, esto es broma. Lo dejamos aquí. Gracias y buenas tardes.